Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. David Cameron disfrutó de una educación anticuada. Incluso de niño, David Cameron sabía que era un privilegiado. Su educación y educación fueron, según él mismo admitió, una especie de cliché inglés de la clase media alta. Sus padres habían heredado dinero. Después de vivir brevemente en Kensington, un barrio acomodado de Londres, la familia se mudó a un agradable pueblo llamado Peasemore, no muy lejos de la capital. Los padres de Cameron eran cálidos y cariñosos, pero sin embargo, lo enviaron a un internado a los 7 años. El internado en cuestión, Eaterdown, era pequeño y exclusivo. El príncipe Eduardo fue alumno de allí. El hermano mayor de Cameron, Alex, incluso se hizo amigo del príncipe, y lo visitó en el castillo de Windsor. La escuela estaba bastante anticuada. Cuando llegaba la hora de bañarse, Cameron y sus compañeros hacían fila, desnudos, frente a una hilera de bañeras metálicas victorianas. Tuvieron que esperar a oír al director hacer sonar el silbato antes de que se les permitiera entrar. Luego, los niños se bañaron, envueltos en un humo maloliente que emanaba de la siempre presente pipa del director. Después de Eaterdown, él, al igual que su padre y su abuelo antes que él, asistió a la escuela más famosa de Inglaterra, el Eton College. Y allí, durante un tiempo, se sintió bastante mediocre. Sin inspiración para el trabajo, se encontró con la gente equivocada. Antes de darse cuenta, salía regularmente a hurtadillas con sus amigos para fumar cannabis. Eton no es una escuela normal, y salir a hurtadillas tampoco era nada normal, implicaba alquilar un bote de remos, y remar hasta una isla en el río Támesis, donde él y sus amigos se enrollaban un porro y se drogaban. Este hábito no duró mucho. Tras ser detenido e interrogado por el director durante una campaña de represión contra los consumidores de drogas en toda la escuela, Cameron pensó que lo expulsarían, al igual que varios de sus amigos. Se salió con la suya con un castigo menor. Una multa y la transcripción forzada e inútil de uno de los poemas de George Hicks de Virgilio en latín. Cameron se sintió increíblemente aliviado y decidido a hacer un mayor esfuerzo en la vida. Fue un punto de inflexión enorme. A partir de entonces, Cameron fue un estudiante transformado. Los resultados exitosos en Eton condujeron a obtener un título en política, filosofía y economía en Oxford. Posteriormente, en 1988, encontró trabajo en el Departamento de Investigación del Partido Conservador. Ascendiendo en las filas, Cameron se convirtió en asesor del entonces ministro de Hacienda, Norman Lamont. Y aunque dejó Westminster para dedicarse brevemente a los negocios, su deseo de dedicarse a la política nunca desapareció. Elegido miembro conservador del Parlamento, MP, por la circunscripción de Witney, en Oxfordshire, en 2001, se convirtió en líder de su partido solo 4 años después, en 2005. Para Cameron, una victoria por el Leave también significó dejar el número 10 de Downing Street. La noche del referéndum, Cameron y su esposa se reunieron con sus colegas en el número 10 de Downing Street para ver los resultados. Se sentían confiados. Pero a medianoche, un resultado más ajustado de lo esperado en Newcastle provocó algunos nervios. 20 minutos después, la ciudad norteña de Sunderland anunció un resultado de Leave con un enorme margen. A las 2 de la mañana, Nancy, la hija de 12 años de Cameron, lo llamó. «Papá», dijo, «estamos perdiendo». A las 2:30 de la mañana, el propio Cameron sabía que todo había terminado. Y para Cameron, perder no solo significó enormes consecuencias para Gran Bretaña, sino también que tendría que dejar su trabajo. Durante la campaña, dejó claro que no renunciaría si Remain perdía, para evitar cualquier posibilidad de que el referéndum se convirtiera en una votación sobre su futuro. Pero siempre supo que una derrota haría que su posición fuera insostenible. La principal tarea del nuevo primer ministro sería negociar un acuerdo de salida para Gran Bretaña y, como rostro de Remain, Cameron no tendría credibilidad personal al hacerlo.
Así que, a la mañana siguiente, salió a Downing Street para dirigirse a la nación. Eran las 8 de la mañana. Lo acompañaba Samantha, que se había bebido una ginebra fuerte para calmar sus nervios. Dijo que Cameron haría todo lo posible para estabilizar el barco en los próximos meses. Pero no estaría bien que fuera el capitán, y llevara a Gran Bretaña a su próximo destino. Y con eso, volvió a entrar y preparó el desayuno. Fue solo más tarde cuando la conmoción y la tristeza de su derrota se hicieron sentir realmente. Desde que dejó el cargo, Cameron se ha mantenido ocupado promoviendo causas cercanas a su corazón, como el voluntariado, la demencia y la ayuda extranjera. Y, por supuesto, ha seguido de cerca la política. Ha lamentado ver la división y la incertidumbre desatadas por la votación del referéndum de 2016. Pero, en retrospectiva, Cameron no se arrepiente de haber celebrado el referéndum. Cree apasionadamente que la gente merecía opinar sobre Europa. Y aunque lamenta la decisión del pueblo, cree que marcharse es una opción legítima. Los problemas fundamentales que causaron el euroescepticismo británico no han desaparecido. Cameron sostiene que Gran Bretaña puede estar fuera de la UE pero seguir involucrada en las cosas que importan, como una relación comercial sólida y la cooperación en asuntos relacionados con la seguridad. Durante mucho tiempo, Gran Bretaña había sido un inquilino infeliz de la UE. Ahora, debe convertirse en un vecino más feliz. Como líder del Partido Conservador, Cameron trabajó para modernizar una institución bastante desfasada. David Cameron, un joven líder conservador con un rostro fresco, se hizo cargo de un partido que no solo había estado irremediablemente fuera del poder durante casi una década. En su opinión, también estaba irremediablemente desconectada de la Gran Bretaña moderna. El partido se había opuesto sistemáticamente a las reformas sociales positivas, como la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Tampoco representaba en absoluto a una Gran Bretaña moderna y diversa. En las elecciones de 2005, solo 17 de los 198 diputados conservadores eran mujeres. El Partido Conservador era tan blanco y masculino que cuando Cameron nombró a su equipo de portavoces, su deseo de crear un equipo diverso se vio reducido. Al final, su equipo inicial estaba compuesto por más personas llamadas David que mujeres. Decidió cambiar las cosas. Como primer paso, obligó a las asociaciones locales del Partido Conservador a elegir candidatos parlamentarios de una lista aprobada a nivel central que incluía candidatos más diversos. Esto llevó a un aumento significativo de la representación, con 68 mujeres y 17 parlamentarias no blancas en 2015. Cuando Cameron se convirtió en primer ministro en 2010, buscó dar vida al conservadurismo moderno mediante cambios políticos reales. Uno de sus logros más orgullosos fue legalizar el matrimonio homosexual en 2013, muy por delante de muchos otros países occidentales. Cameron había pensado originalmente que el matrimonio homosexual era quizás un paso demasiado lejos, pero su esposa, Samantha, lo convenció. El panorama general, en su opinión, era simple: si dos personas se aman, deberían poder casarse. Se dio cuenta de que ella tenía razón, y que el matrimonio homosexual era perfectamente compatible con el conservadurismo. Al dirigirse a la conferencia del Partido Conservador en 2016, sostuvo que los conservadores siempre han apoyado el matrimonio como una institución que une a las personas y a la sociedad. Su apoyo al matrimonio homosexual, dijo, no fue a pesar de sus creencias conservadoras, sino a causa de ellas. Cuando esta línea recibió un aplauso estruendoso, Cameron se dio cuenta de que su partido había dado un gran paso adelante. Desde que se aprobó la legislación, más de 20.000 parejas del mismo sexo han decidido casarse. Un día, cuando Cameron salió por la puerta del número 10 de Downing Street, uno de los guardias lo detuvo. El custodio le dijo al primer ministro que, gracias a él, se casaría con su novio ese fin de semana. Fue un poderoso recordatorio de que, a pesar de todos sus defectos, la política tiene el poder de cambiar vidas. Cameron no era solo un político, también es un orgulloso hombre de familia.
En su mayor parte, la familia de Cameron era feliz viviendo en el número 10 de Downing Street. La famosa residencia del primer ministro británico es mitad oficinas, mitad hogar familiar. Sin embargo, para sus hijos, no había ninguna distinción real entre los dos. Una vez, Cameron recordó haber visto a un asesor militar de alto rango llegar por la puerta principal para una reunión. Con uniforme de gala, adornado con sus medallas, podría haber sido un espectáculo intimidante. Pero no para la joven Florence Cameron. Sentada en el suelo del pasillo, Florence simplemente exigió saber qué estaba haciendo en su casa. Cameron siempre fue consciente del impacto potencial que su papel podría tener en sus hijos, pero en general, parecían estar bien adaptados e imperturbables ante las responsabilidades de su padre. Una vez, cuando Cameron estaba hablando por teléfono durante el desayuno, su hija Nancy le preguntó con ¿quién estaba hablando? Cuando él interrumpió la conversación para decirle que era el primer ministro chino el que estaba hablando por teléfono, ella respondió, bueno, dígale que debe liberar a Ai Weiwei. Pero si bien la vida familiar de Cameron fue a menudo alegre, también estuvo marcada por la tragedia. Su primer hijo, Iván, nacido en 2002, padecía el síndrome de Ohtahara, una afección rara e incurable que retrasaría gravemente su desarrollo. También sufría convulsiones regulares y parecía tener un dolor terrible. Como resultado, los Cameron pasaron muchas noches durmiendo en los pisos de los hospitales a su lado, y vieron de primera mano la increíble habilidad y la compasión del personal de enfermería del Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña. Cameron adoraba a su hijo. Aunque Iván no podía moverse ni comunicarse, Cameron sintió que disfrutaba del aire fresco. Así que lo sacaba a pasear todo lo que podía, empujando una silla de ruedas o cargando a Iván colgado del hombro. Siempre decidido a no esconder a su pequeño hijo discapacitado. Lamentablemente, la vida de Iván llegó a un final prematuro en 2009, cuando tenía solo 6 años. Para Cameron, parecía que el mundo había dejado de girar. Durante un tiempo, solo hubo oscuridad. Con el paso del tiempo, algunas nubes se disiparon, aparecieron pequeños recuerdos felices y pudo reflexionar sobre lo que tenía, en lugar de solo sobre lo que había perdido. Cameron encontró a la reina como un gran apoyo, y a la familia real como anfitriona complaciente. El primer encuentro de Cameron con la realeza se produjo durante sus años escolares y fue inolvidable. Cuando era un estudiante en Eaterdown, leyó una lección de la Biblia en un servicio de villancicos mientras la reina estaba sentada en primera fila. Desafortunadamente, olvidó el crucial gracias a Dios que aparece al final. Al darse cuenta de esto, al salir del atril, se asustó y soltó un audible "oh, carajo". Afortunadamente, la reina se olvidó de este incidente porque Cameron, como es tradicional para el primer ministro británico, se reunía con ella semanalmente mientras estaba en el cargo. La preparación para esta audiencia con la reina era siempre la misma. Cameron veía primero los titulares de las noticias de la BBC, y luego llamaba a un amigo experto en carreras de caballos. Su Majestad tiene un conocimiento casi inigualable tanto de la actualidad como del mundo de las carreras de caballos, y Cameron nunca quiso que lo descubrieran sin saber algo. Cada semana, Cameron y el monarca discutían los problemas apremiantes a los que se enfrentaba. Cameron consideró que las reuniones eran muy útiles. A menudo se daba cuenta de que, después de sus conversaciones con la reina, tenía una idea más clara de la mejor manera de abordar sus problemas. Quizá esto no sorprenda. Después de todo, la reina ha mantenido reuniones semanales con los primeros ministros desde Winston Churchill. Cameron fue su 12º primer ministro. En otras palabras, ya lo había oído todo antes. Su relación también permitió un poco de relajación. Cada año, Cameron y su esposa pasaban un fin de semana en Balmoral, el castillo y la finca de la reina en las tierras altas de Escocia. Allí, recluido, tuvo una rara oportunidad de satisfacer su amor por los deportes campestres, la caza, la pesca y el tiro. Desde que se convirtió en un líder modernizador de los conservadores, había tenido que
Reducir todas esas cosas, ya había suficientes personas que lo consideraban elegante y desfasado sin que lo vieran con una pistola en una mano y un urogallo muerto en la otra. Sin embargo, lo más destacado fue la barbacoa del príncipe Felipe. Cada año, la reina conducía a los Cameron por los páramos a gran velocidad, y los llevaba a una antigua cabaña de piedra. El duque de Edimburgo lo esperaba afuera, con unas pinzas para barbacoa en la mano, atendiendo una parrilla de urogallos recién picados y chisporroteantes. Luego, la reina y el duque hacían barbacoas, servían la cena, rellenaban las bebidas y limpiaban los platos. En opinión de Cameron, la familia real siempre había sido un punto central para la nación, impregnada de tradición y encarnando valores como el estoicismo, el deber y el servicio. Pero, como primer ministro, descubrió que también eran una fuente de sabiduría, reflexión y relajación. En las elecciones generales de 2015, Cameron aprendió de sus errores anteriores, y se centró en la disciplina de los mensajes. En política, la claridad es importante. Sin embargo, en 2010, los conservadores hicieron campaña con una serie de consignas confusas sobre todo tipo de temas, desde la reducción del déficit presupuestario hasta el voluntariado. En lo que respecta a las campañas electorales, no era un clásico. Como resultado, los conservadores no lograron obtener la mayoría, y tuvieron que gobernar en coalición durante 5 años. Sin embargo, en las siguientes elecciones, en 2015, el Partido Conservador obtuvo una sorpresiva victoria y una mayoría general pequeña pero viable. ¿Qué ha cambiado? En primer lugar, la disciplina del mensaje. En 2015, los conservadores se centraron sin descanso en un mensaje, que ofrecían un plan económico a largo plazo. El eslogan no era precisamente poesía, pero era claro, sencillo y comprensible. Al tomar medidas duras pero sensatas, como reducir los impuestos y el déficit e invertir en infraestructura y habilidades, los conservadores estaban construyendo un futuro mejor a largo plazo. Cameron y los conservadores repitieron el mantra plan económico a largo plazo con tanta frecuencia que los periodistas se quejaron de estar aburridos. En los 18 meses anteriores al día de las elecciones, la frase se usó más de 800 veces en el Parlamento. Pero eso solo significaba que el mensaje estaba llegando al público. Esto contrastaba marcadamente con sus oponentes, el Partido Laborista, que pasó de hablar del servicio de salud a la evasión fiscal, del imperio mediático de Rupert Murdoch al gasto público. Y así como el mensaje era correcto, también lo eran las tácticas. Los conservadores fueron el primer partido político británico en adoptar realmente las campañas y la publicidad en línea. Mientras que en 2010, el partido gastó solo 150.000 libras en toda su actividad en línea, en 2015 gastó 1,2 millones de libras solo en anuncios de Facebook. Tras contratar a Jim Messina, el gurú de los medios de comunicación de Barack Obama, los conservadores pudieron crear un sofisticado sistema de segmentación, que dirigía mensajes personalizados a los votantes en función de sus intereses. Cuando se conocieron los resultados la noche de las elecciones, el jueves 5 de mayo, Cameron quedó asombrado por su éxito. Una combinación de disciplina en los mensajes, campañas eficaces y su proyecto de modernización a largo plazo había dado sus frutos. Su mayoría era pequeña, solo 12 escaños, pero fue la primera mayoría conservadora desde 1992. Como en Gran Bretaña, el propio primer ministro también debe presentarse a las elecciones como diputado, Cameron se dirigió a la nación esa noche desde el recuento de votos en Witney, su distrito natal. Habló de pie en un centro deportivo municipal, rodeado de sus fracasados oponentes locales, entre los que había un hombre vestido como Elmo de Barrio Sésamo y otro vestido de jeque. En este contexto idiosincrásico, Cameron hizo una promesa seria de gobernar en beneficio de toda la nación. Sin embargo, como lo diría el tiempo, esta aspiración de unificar la política no se cumpliría del todo. Cameron prometió celebrar un referéndum sobre el Brexit, lo que refleja la inquietud de larga data por la pertenencia de Gran Bretaña a la UE. El miércoles 23 de enero de 2013, David Cameron hizo una promesa trascendental.
Había una creciente insatisfacción con la pertenencia de Gran Bretaña a la Unión Europea. Muchos sentían que Gran Bretaña no estaba sacando lo suficiente de su relación con la UE. Cameron prometió solucionar esto. Primero, renegociaría las condiciones de adhesión de Gran Bretaña, luego convocaría un referéndum y sometería a votación la posición de Gran Bretaña en la UE. Fue una decisión trascendental. Cameron creía entonces, y sigue creyendo hoy, que el Brexit sería un error. Entonces, ¿por qué convocó un referéndum? En primer lugar, a diferencia de muchos europeos continentales, muchos británicos históricamente y por diversas razones nunca se han sentido del todo cómodos formando parte de la Unión Europea. Para ellos, por ejemplo, la historia de la Segunda Guerra Mundial fue una historia en la que Gran Bretaña se enfrentó sola a la amenaza fascista. Como resultado, muchos británicos creen firmemente en su fortaleza e independencia nacionales, y no tienen vínculos emocionales con el proyecto europeo. Así que, si bien muchos británicos estaban a favor de una cooperación económica pragmática, desconfiaban de la profundización de la unión política. Con el tiempo, muchos llegaron a creer que los británicos ya no tenían el control de las normas y reglamentos que los regían. En 2013, esta opinión negativa sobre el lugar de Gran Bretaña en la UE se vio amplificada por las tendencias políticas y económicas. Desde la crisis financiera de unos años antes, la UE estaba presionando para aumentar la integración política y económica para fortalecer su economía y su moneda, el euro. Sin reformas a las condiciones de Gran Bretaña, una mayor integración podría implicar que Gran Bretaña se convirtiera en responsable de los rescates financieros para apuntalar el euro, que entonces tenía dificultades. Esta posibilidad tuvo consecuencias para la opinión pública británica, y la confianza de la gente en la UE cayó del -13 al -49% en solo 5 años. A pesar de ello, muchos han acusado a Cameron de celebrar el referéndum simplemente para complacer a los miembros antieuropeos de su propio partido conservador. En realidad, su promesa reflejaba un escepticismo generalizado y profundamente arraigado sobre el proyecto europeo entre toda la población. Por último, en opinión de Cameron, es crucial recordar que un referéndum sobre Europa no fue una innovación política ni una ruptura con la tradición. De hecho, el Manifiesto Electoral Laborista de 2005 prometía un referéndum, al igual que el de los liberaldemócratas en 2010 y el de los verdes en 2015. Todos los partidos británicos a nivel nacional se comprometieron, en algún momento entre 2005 y 2015, a celebrar un referéndum de entrada y salida. Era una característica recurrente de la política británica. A la gente se le había prometido opinar, en repetidas ocasiones. Independientemente de su propia convicción de que la pertenencia a la UE era lo mejor para Gran Bretaña, Cameron creía que era justo dárselo. La inmigración era un tema político enorme, y un foco clave de los intentos de renegociación de Cameron. Si bien la renegociación de la relación de Gran Bretaña con la UE por parte de Cameron se centró en una variedad de áreas, una fue mucho más importante desde el punto de vista político y difícil que las otras: la inmigración. Según las leyes de la UE, todos los ciudadanos de los Estados miembros tienen derecho a trasladarse y trabajar, vivir y permanecer en otros Estados miembros. Esto generó preocupaciones populares en Gran Bretaña, que, en opinión de Cameron, eran totalmente legítimas y que resultaron ser los principales impulsores del apoyo al Brexit. El problema principal era la enorme cantidad de personas que llegaban al Reino Unido. Desde 2004, cuando 15 países de Europa del Este se unieron a la UE, se ha producido una explosión en la inmigración de la UE a Gran Bretaña. Cuando Polonia, Letonia, Lituania y otros países se unieron, el Reino Unido fue uno de los 3 únicos países de la UE que decidió no imponer un control de 7 años a la libertad de movimiento de los nuevos Estados miembros. El entonces gobierno laborista predijo que no más de 13,000 inmigrantes de Europa del Este llegarían a Gran Bretaña. En realidad, llegaron 1 millón. Luego, el número siguió aumentando y, en 2015,
las llegadas netas de la UE alcanzaron las 184.000 al año. El mercado laboral británico, fuerte y flexible, estaba demostrando ser muy atractivo para los trabajadores de los estados mucho más pobres de la UE. El mero número de llegadas era en sí mismo motivo de preocupación, ya que algunas comunidades experimentaron cambios rápidos. Sin embargo, el sentimiento de resentimiento entre algunos votantes británicos se vio exacerbado por la naturaleza del sistema de asistencia social no contributivo de Gran Bretaña, lo que significaba que todos los recién llegados podían solicitar ciertas prestaciones, como las prestaciones por desempleo, inmediatamente, incluso antes de haber trabajado. Cuando Cameron preguntó a un investigador por las cifras, se sorprendió al descubrir que el 40% de los recién llegados de la UE solicitaban asistencia social. Algunos incluso recaudaban subsidios estatales para el cuidado de niños, y los enviaban a niños que ni siquiera habían estado en el Reino Unido. Cameron pronto se dio cuenta de que cualquier intento de limitar las cifras totales estaba condenado al fracaso, por lo que la atención se centró en una nueva idea: pedir a los recién llegados que se marcharan si no habían encontrado trabajo después de 6 meses, y exigirles que pagaran impuestos durante 4 años antes de poder optar a las principales prestaciones. Según las encuestas privadas del gobierno, esta medida fue muy popular y contó con el apoyo del 75% de los votantes. Estrictamente hablando, la medida era discriminatoria y, por lo tanto, no estaría permitida en virtud de la legislación de la UE. Pero Cameron no quería darse por vencido, por lo que se propuso convencer a sus colegas líderes de la UE. Cameron luchó arduamente para renegociar la relación de Gran Bretaña con la UE y creía que el acuerdo era bueno. Entre mayo de 2015 y febrero de 2016, Cameron pasó gran parte de su vida en aviones, recorriendo las capitales europeas y asistiendo a cumbres. Una vez, en un lapso de 48 horas, almorzó en Rotterdam, cenó en París, desayunó en Varsovia y volvió a almorzar en Berlín. Todo este viaje fue un intento de obtener el apoyo de la UE para un paquete de medidas que, según Cameron, consagrarían un estatuto especial para Gran Bretaña. Seguiría siendo parte de la UE, pero con más libertad que antes. Los líderes de Europa del Este se opusieron rotundamente a cualquier cambio en la asistencia social. Dado que, por ejemplo, 900.000 polacos vivían en Gran Bretaña y muchos recibían asistencia social, esto no fue una sorpresa. Pero había cierta simpatía. La primera ministra letona confió que estaba preocupada por la cantidad de personas que habían abandonado su país. En todas sus conversaciones, Cameron hizo hincapié en un punto. Si haces que los británicos elijan entre tener cierto control sobre la inmigración o permanecer en la UE sin control, votarán a favor de marcharse. Los meses de estas negociaciones llegaron a su punto culminante en Bruselas, después de 2 largos días y una larga noche de conversaciones, cuando finalmente se llegó a un acuerdo. Cameron anunció el acuerdo como una garantía del estatus especial de Gran Bretaña en la UE. Incluía, entre otras cosas, una garantía de que Gran Bretaña no estaría sujeta al compromiso declarado de Europa de una unión cada vez más estrecha. Este compromiso con la integración continua, y las consiguientes pérdidas en la independencia nacional, habían sido tóxicos durante mucho tiempo en Gran Bretaña. Ahora había una garantía de que Gran Bretaña no perdería más independencia frente a la UE. A pesar de ello, muchos en Gran Bretaña se sintieron decepcionados. Algunos euroescépticos creían que Cameron debería haber perseguido objetivos mucho más ambiciosos. Sin embargo, como le señaló más tarde la alemana Angela Merkel, no había absolutamente nada más con lo que la UE se hubiera comprometido. Y no había ninguna posibilidad de que ella, u otros líderes, hubieran permitido una restricción general a la libertad de movimiento. En retrospectiva, Cameron cree que el acuerdo que consiguió fue bueno. Pero no hubo tiempo para disfrutar de su éxito. En cambio, había llegado el momento de prepararse para una lucha electoral increíblemente dura. Durante la campaña del referéndum, la campaña Permanecer se enfrentó al descarado populismo de Leave.
de pie frente a un avión de combate Typhoon en una fábrica del norte de Inglaterra a principios de 2016, Cameron argumentó apasionadamente que la pertenencia a la UE permitía la cooperación en materia de seguridad y abarataba las vacaciones de los británicos. Para él, esto era lo que significaba la pertenencia del Reino Unido a la UE, la razón por la que Gran Bretaña era más fuerte, segura y mejor en Europa. Sin embargo, al impulsar esta línea, Cameron y la campaña Permanecer se enfrentaron a las fuerzas del populismo en un mundo de posverdad. Por ejemplo, la campaña Leave afirmaba que la libertad de movimiento llevaría a que 5 millones de personas adicionales llegaran a Gran Bretaña de aquí a 2030. Sus mensajes incendiarios se centraron en Turquía, y publicó carteles en los que se afirmaba que Turquía, y su población de 76 millones de habitantes se estaban uniendo a la UE. Este mensaje implicaba que pronto llegaría una inmigración turca masiva al Reino Unido. Fue una escandalosa distorsión de la verdad. La UE estaba en conversaciones con Turquía sobre la futura adhesión, simplemente porque hacerlo podría empujar a la nación, cada vez más dura, hacia el liberalismo. No había ninguna posibilidad real de que se uniera dentro de décadas y, en cualquier caso, Gran Bretaña, como todos los Estados miembros, tenía el derecho de veto. Pero cuando una miembro del gabinete de Cameron que apoyaba el Brexit, Penny Mordaunt, apareció en televisión al día siguiente, simplemente negó, 2 veces, que el Reino Unido pudiera vetar la adhesión de Turquía. Esto ya no estaba exagerando la verdad, era una mentira descarada. Cierta o no, la mentira apelaba a las emociones de la gente. Una de las críticas a la campaña Permanecer fue que su mensaje se centraba demasiado en argumentos técnicos o económicos, mientras que los mensajes de Leave se centraban en los sentimientos. Cameron intentó resolver eso, con un poderoso argumento sobre cómo la UE había afianzado la paz. En un discurso, habló de cómo las lápidas de toda Europa constituían un testimonio silencioso del precio que Europa había pagado por mantener la paz. ¿Valía la pena correr el riesgo, reflexionó, para poner en duda la paz y la estabilidad de Europa? Los medios euroescépticos afirmaron cínicamente que Cameron predijo la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, cuando la campaña terminó, Cameron se mostró bastante confiado. Al fin y al cabo, voces autoritarias, desde Barack Obama hasta los sindicatos británicos, desde el jefe de la Iglesia de Inglaterra hasta los exjefes de los servicios de seguridad del MI5 y el MI6, estaban unidas, a Gran Bretaña le iría mejor dentro. Los encuestadores de Cameron le dijeron que Remain lo tenía en la bolsa. El día de las elecciones, Cameron se centró en lo que haría después de la victoria. Sin embargo, se sentiría decepcionado.